las 19:30 cierran los 7.153 circuitos de todo el país. Serán electos los 19 intendentes, 589 ediles y los representantes de 136 municipios. Más de 5.000 policías trabajan en el control de las elecciones departamentales. El valor de la multa para quienes no voten es de una unidad reajustable, unos 1.800 pesos al valor actual. Funcionarios públicos o profesionales tendrán una multa de 3.600 pesos. El presidente Orsi afirmó que el proceso electoral es largo y que él propondría acortarlo. El mandatario acotó que se contactará con todos los intendentes electos esta noche. Orsi también se refirió a la salud del expresidente Mujica y dijo que se encuentra mal y por eso no fue a votar. La calle Pou sufragó en Canelones y afirmó que le encanta votar. Para mí, todos los días de votación son distintos, acotó. Mario Vergara dijo que no concibe la intendencia como trampolín a la presidencia. No será mi talante, señaló. Martín Lema afirmó, luego de votar, tuvimos toda la campaña para estar en ida y vuelta con vecinos para hacer llegar nuestro mensaje. El soriano Guillermo Besosi prefirió no votar por la medida cautelar que le impide acercarse a dependencias municipales. El levantamiento de la veda electoral y los resultados de las encuestas se conocerán 20:30. Corte Electoral espera que antes de la medianoche la enorme mayoría de los circuitos haya transmitido los resultados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial de Subrayado en estas elecciones simultáneas departamentales y municipales. A la vez 19 elecciones diferentes que vamos a estar viviendo a lo largo de esta transmisión hasta última hora, hasta cuando podamos dar los mejores resultados. También en escenarios que a esta hora se muestran competitivos. Por eso decíamos 19 elecciones diferentes, con escenarios políticos diferentes. Sobre estos temas vamos a ir conversando también hasta las 20:30, cuando se levante la veda electoral y ya podamos compartir algunos de los resultados. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche en esta mesa especial de Subrayado. Le damos la bienvenida a la politóloga Fernanda Boidi. ¿Cómo está, Fernanda? Bienvenida otra vez. Muchas gracias, un gusto. Igualmente, estamos cerrando este ciclo electoral largo en los que hemos participado estos mismos durante 3 transmisiones. Gerardo Caetano, historiador y politólogo, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto como siempre. Muy bien, y a la izquierda tenemos a Ignacio Suárez Návar. ¿Cómo estás, Ignacio? Un habitué también de Subrayado, director de opinión pública de Equipos Consultores. Sí, un placer estar acá nuevamente compartiendo una lección más. Te pido un título. Bueno, un título, de lo que se está viviendo hoy. Y bueno, yo creo que al final siempre vamos a una jornada cívica ejemplar, en paz, no porque sea frecuente en Uruguay debemos perder el valor de esto, porque lamentablemente no es muy frecuente en el mundo, y creo que ese es el titular más importante. Claro. Fernanda, por tu lado, en un contexto político también diferente, ¿no?, que las elecciones del 2020. Así es, en un contexto diferente y unas elecciones que no son exactamente iguales para todo el mundo. Son elecciones de segundo nivel, de elecciones de intendentes para todos los uruguayos. No así es el caso con las elecciones para alcaldes, porque no en todo el país se elige alcalde. Exacto, hay una porción de la población que todavía no tiene esa posibilidad. Y vos, Gerardo, ¿cómo estás viendo las elecciones en esta jornada? Bueno, una jornada tranquila, una jornada en la que no se esperan cambios rutilantes, lo cual no quiere decir que no haya sorpresas. Una jornada en la que cerca de un 30% de la población va a elegir en 3 niveles, pero hay un 70% que solamente tiene 2 niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 70% del país que todavía no tiene alcaldías, que no tiene ese tercer nivel. Y bueno, esperemos que para la próxima ese porcentaje de la población sea menor. Bien, y también muy diferente lo que se vive en Montevideo, y por eso vamos a empezar a hacer una recorrida con nuestros compañeros que están apostados en diferentes puntos de la capital y en particular también siguiendo lo que se vive, por ejemplo, en el Frente Amplio. Allí está Valeria Gil y Nicolás Vigliola y desde allí, desde la sede del Frente Amplio, los saludamos. ¿Cómo están, compañeros? Bienvenidos.
Buenas tardes, Caro. Buenas tardes para todos. Mucha expectativa aquí en la sede del Frente Amplio. Sobre las 7 de la tarde se van a estar acercando los 3 candidatos a intendentes: Mario Vergara, Verónica Piñeiro y Salvador Esqueloto. Además se va a reunir el secretariado del Frente Amplio para analizar los primeros resultados, porque la expectativa no es solo por lo que pueda pasar aquí en Montevideo, sino también en el interior del país. Muy bien, más adelante vamos a volver con ustedes. Saludamos a Maximiliano Borges, que está en la sede del candidato de la coalición por el Partido Nacional, Martín Lema. Maxi, bienvenido. Hola Carolina, buenas tardes para todos. Así es, clima tranquilo a esta hora aquí en la sede de Martín Lema, donde todavía no ha llegado el candidato del Partido Nacional. Se estima que más o menos dentro de una hora estará arribando a este local, que tiene preparada una carpa donde serán recibidos los principales dirigentes de esta fuerza política. Estamos hablando del Partido Nacional. Se espera que esté por aquí Álvaro Delgado, el senador Javier García, también Luis Alberto Heber, Nicolás Martinelli, entre otros, en una jornada que para Martín Lema comenzó con su votación a las 12:30 en el Colegio Lamennais, donde fue acompañado por su familia. Entró a votar junto a una de sus hijas, luego se retiró, estuvo compartiendo más tiempo en familia y, como le decíamos, se estima que más o menos dentro de una hora estará llegando aquí a la sede que tiene ubicada en la calle Boulevard España. Muy bien, Maxi, muchas gracias. Nos vamos ahora a la Corte Electoral. Allí está Valentina Villano. Estamos esperando, ¿vale?, de un momento a otro, lo que son los resultados de la Corte Electoral en cuanto al porcentaje de votación a esta hora. Te saludamos, bienvenida. Muchas gracias, Caro. Buenas tardes para todos. Y les contamos que sí, estamos en la Corte Electoral, porque en minutos nada más se va a estar conociendo el nuevo porcentaje de personas habilitadas que fueron a votar en este domingo de elecciones departamentales y municipales. Según lo que pudimos saber, hasta las 3 de la tarde, el 60% de los habilitados ya había ido a votar, pero en minutos nada más vamos a estar actualizando este dato con el ministro de la Corte Electoral, José Garcito Arena. Muchas gracias, Vale. También está prevista una conferencia de prensa por parte del Ministerio del Interior para dar a conocer el operativo de seguridad que se siguió en esta jornada. Allí está Martín Abreu, bienvenido. ¿Cómo andás, Carolina? Muy buenas tardes para todos. Respecto a este operativo que comenzó en la madrugada, que tiene en actividad a 5.300 policías y que va a estar culminando sobre la madrugada del lunes. En minutos nada más va a estar hablando el jefe del Estado Mayor, Kerman da Rosa. Hay un hecho puntual donde hay una persona detenida y se le termina incautando un arma. En minutos vamos a venir con más detalles. Muy bien, muchas gracias. Allí estamos viendo entonces los equipos que hasta ahora están desplegados en Montevideo y en instantes vamos a retomar el contacto con ellos. Están también desde circuitos electorales aquí en Montevideo Jimena Crujeira, más precisamente en la sede de Magisterio. ¿Cómo está, Jime? Bienvenida. Buenas tardes, Caro. Aquí estamos en uno de los circuitos habilitados aquí en Montevideo, más precisamente el Instituto Normal de Montevideo, que está en la calle Soriano. Aquí hay 4 circuitos de votación que en minutos estaremos acompañando la apertura de sobres aquí en Subrayado. Muchas gracias, Jimé. Nos vamos con Lorena Nachajón, que está en un circuito ubicado en el Colegio Elbio Fernández. En realidad allí debe haber varios circuitos. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, varios circuitos por acá en este colegio y liceo, y viene desarrollándose todo como estaba esperado. Ya aproximadamente más de 300 personas de las 400 que están en los padrones ya sufragaron, y según nos decían los integrantes de mesa, sin demasiadas preguntas. Las preguntas ahora más que nada están vinculadas a la posibilidad de trasladar la credencial, lo que va a ser la nueva apertura de credencial, de traslado y demás, de estos trámites que se van a poder hacer cuando finalice este ciclo electoral. Nosotros estamos en el municipio B, también vamos a hablar de eso, de la posibilidad de votar a intendente, también al consejo municipal, y qué tanto lo han hecho las personas durante esta jornada. En un ratito voy a hablar con algunos de los que todavía van a votar en esta hora y media que queda para que cierren los circuitos en todo el país. Muy bien, muchas gracias, Lore. Nos vamos ahora a Canelones. Allí está Eduardo Castro, siguiendo entonces lo que ocurre en ese departamento, uno de los departamentos clave también en esta jornada
electoral junto a Maldonado, que allí tenemos apostado otro de los equipos, nuestro compañero habitual Martín Corujo. Eduardo, te estamos viendo. ¿Cómo andás, Carolina? Buenas noches. Aquí estamos en la escuela número 101, en la capital departamental, en Canelones, donde hay 8 circuitos. En algunos de ellos ya supera o llega al 80% de quienes pasaron ya de los habilitados para votar en cada circuito. A nivel general, sobre las 4:30 de la tarde, recibíamos la confirmación de la Corte Electoral en Canelones que se había superado el 60% en el total de los 1077 circuitos en lo que iba a esa hora. A las 6 de la tarde tendremos la actualización. Hubo una pequeña dificultad en la conformación de mesas que se subsanó y abrieron en horas en 5 o 6 mesas en Barros Blancos, nos comentaban los integrantes de la Corte Electoral de Canelones. Gracias, Eduardo. Saludamos ahora a Martín Corujo desde Maldonado. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo se ha desarrollado esta jornada allí? Caro, ¿cómo estás? El saludo para todos. Con normalidad se ha venido desarrollando esta jornada. Casi 400 circuitos en este departamento, por encima de los 153.000 habilitados, sin ningún tipo de inconvenientes. Se ha venido desarrollando lo que es la actividad electoral. Los principales candidatos estuvieron votando sobre media mañana, los 3 del Frente Amplio, Óscar de los Santos, Eduardo Antonini y Susana Hernández. Y después sobre horas del mediodía, el candidato del Partido Nacional, Miguel Abella, y pasada la 1 de la tarde lo hizo Rodrigo Blas en el municipio de Punta del Este. Pero seguimos, por supuesto, el minuto a minuto de lo que está pasando aquí, con mucho movimiento en el centro de Maldonado, y por supuesto que más adelante vendremos con el aporte de algunos otros detalles sobre esta jornada electoral. Muy bien, muchas gracias, Martín. Vamos desde aquí a compartir algunos datos, opiniones que podemos de alguna manera compartir con la audiencia. Algunas de las cuestiones que circularon en esta jornada, la apatía, la confusión, ¿no?, acerca de qué se vota y cómo se vota. Algunos de los dos temas que tal vez pueden ser parte, digamos, de este clima. Fernanda. Sí, cómo no. La confusión ha estado muy presente e incluso puede venir un poco de la mano de la apatía. Como decíamos, en la mayoría de los circuitos, los ciudadanos deben elegir candidato a intendente, bueno, en realidad gobierno departamental, esto es intendente y ediles, y gobierno local, gobierno municipal, alcalde y consejo. Son 2 listas separadas. No veníamos votando con listas separadas. No está permitido el voto cruzado, es decir, no se puede votar a un candidato de un partido a un nivel y a otro nivel. Y hay mucho desconocimiento de parte de los ciudadanos de quiénes son los candidatos, de qué es lo que hay que votar, de cuáles son las competencias de los municipios. Entonces eso no ayuda demasiado. Y hace que además históricamente el porcentaje de voto nulo y blanco en elecciones municipales sea bastante más alto que en otras instancias electorales. Bien, enseguida vamos a seguir con esta conversación, pero nos está convocando Martín Abreu desde el Ministerio del Interior. Martín. El agresor se retira del lugar y regresa con un arma de fuego, y posteriormente de las amenazas vuelve a retirarse, y cuando es alertada a la policía y esa persona es detenida. ¿Sabes si esta persona tiene antecedentes? No tiene antecedentes la persona. Ahora, pero ¿cómo se da el hecho? Usted habla de una persona que estaba allí, quien termina amenazando a este militante o trabajador del Partido Nacional. ¿Estaba identificado con algún otro partido político? No, es una persona que estaba repartiendo listas. Como dice usted, es una persona del Partido Nacional que estaba repartiendo listas. Mantuvo una discusión con una persona que en primera instancia no pertenece a ningún partido político. Esa persona se retira del lugar, regresa portando un arma de fuego, cuando en ese momento le hacen las amenazas, y posteriormente se retira. ¿Quién amenaza a quién? Perdón, que no queda claro. El ciudadano que se desplazaba, pasa por Gauna y Rafael, donde se encontraba en ese lugar repartiendo listas, una persona repartiendo listas para el Partido Nacional. Bien, y esta persona que se desplaza por ese lugar es la que termina insultando a la persona que estaba entregando las listas. Ahí se genera una discusión y la persona que circulaba por el lugar se retira y regresa
portando un arma de fuego, amenazando al que repartía listas. ¿Pero el motivo de la discusión es concretamente política? No. La discusión se dio allí en el lugar, pero no fue aparentemente nada político, sino que fue una discusión que se dio oportuna allí en el momento y bueno, se desata después con las amenazas. Independientemente de esto, ¿algún otro incidente, algún otro hecho para destacar? No, como le decía, no hay ningún otro hecho referente a las comisiones receptoras de votos, por eso le decía que lo que he referido al acto cívico, todo va transcurriendo con normalidad, porque más que nada ese hecho que mencionábamos anteriormente es más que nada un hecho de seguridad pública y no directamente con lo que refiere al acto cívico. La última, al menos de mi parte, comisario, ¿qué está previsto para las posibles zonas de festejo? Sí, está previsto ya para la sede del Partido Frente Amplio una zona de exclusión. Existe también para el Partido Nacional que fueron los que nos han convocado y hemos participado en lo que son las coordinaciones, ¿tá? Y van a tener un despliegue de seguridad en torno a las sedes y zona de exclusión en caso de ser necesario, que ya están comenzando lo que es el despliegue, como así también está comenzando la última parte del operativo, que es un refuerzo en lo que refiere a la seguridad, ya que va cayendo la noche, se va terminando de la jornada electoral y posteriormente va a continuar con los festejos, que eso, bueno, va a depender hasta qué hora está la ciudadanía. Y lo que refiere a la votación, el acto cívico, si bien termina dentro de pocas horas, continúa en lo que refiere al conteo de votos, etcétera, etcétera, el traslado de las urnas, que puede ser una jornada que dure hasta las 4 o 5 de la mañana, para lo que refiere a la seguridad. ¿Hay alguna particularidad en este tipo de elecciones departamentales frente a las elecciones nacionales en cuanto a operativo de seguridad? No, en cuanto a operativo de seguridad son muy similares, porque son jornadas, como les decía, que comienzan muy temprano, la seguridad de las comisiones receptoras de votos se realiza de la misma manera. Lo que puede llegar a cambiar o no es tal vez en el desplazamiento de la gente o en la euforia de la gente, tal vez el acompañamiento, que tal vez sea un poco menor, digamos así, pero en términos generales son todas muy parecidas. Rosa, disculpe que le vuelva a preguntar, estamos en vivo para Subrayado y cuando usted estaba relatando esta historia que se dio aquí en Montevideo lo tomamos empezado. ¿Me podría repetir cómo se da este hecho? ¿En qué barrio, en qué calles, qué personas terminan participando, qué se termina incautando allí? Sí, el hecho se dio próximo al mediodía en Rafael y Gauna, donde había una persona del Partido Nacional entregando listas y pasa un ciudadano, ahí se da una discusión entre ambos. El ciudadano se retira y regresa posteriormente portando un arma de fuego, donde se realizan las amenazas y, bueno, después nuevamente se retira del lugar, donde es alertada a la policía y procede a la detención del mismo. Usted me decía que no es una discusión política. No es una discusión política, es una discusión que se dio allí en el momento entre ambas personas y que se dio con la amenaza y la detención después de la persona que iba circulando por el lugar. Para aclarar ese punto, porque en la información policial que recibimos previamente se decía que lo habían de alguna manera increpado por estar repartiendo listas del Partido Nacional o por ser del Partido Nacional. ¿Usted descarta que haya sido así? Lo que se ha dado fue, como yo le decía anteriormente, una discusión, el pormenor de la discusión no puede haber sido por un tema político o no. La información que tenemos, que es una discusión que se dio en el lugar, no precisamente por algo político, como le decía, fue una discusión donde termina después con la amenaza de arma de fuego del ciudadano a la persona que estaba repartiendo listas. ¿Eran dos personas desconocidas? ¿Se conocían entre ellos? No, eran dos personas desconocidas. ¿Sin antecedentes penales? Sin antecedentes penales. Muchas gracias. Por favor. Bueno, muy bien, Carolina. Allí la palabra entonces del jefe mayor del Estado, Kerman da Rosa, hablando sobre lo que viene siendo este accionar en cuanto al operativo policial en todo el país. Puntualmente se basó en este hecho que se da en Montevideo con una persona detenida tras un problema no concretamente político, según lo que manejan desde el Ministerio del Interior, respecto a lo que está aconteciendo en los distintos centros, en los distintos circuitos, todo con normalidad. Como te decía, 5.300 efectivos policiales están trabajando durante esta jornada que comenzó bien temprano este domingo y que va a estar finalizando en la madrugada del lunes.
Muy bien, Martín, muchas gracias. Nos vamos ahora en vivo a la Corte Electoral con Valentina Villano para actualizar la información que tiene la Corte a esta hora. Adelante. Muchas gracias, Carol. Actualizamos, el 83% de los habilitados ya votó en este día de elecciones departamentales y municipales, pero estamos con José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral. Primero que nada, para consultarle cómo fue la jornada de hoy. Transcurrió con total normalidad. Desde la mañana, ya a la hora 8, se habilitaron los 7.153 circuitos previstos, con buena conectividad. De hecho, han transmitido el porcentaje de participación a las 12, a las 15, a las 18, como se les ha solicitado. Y no hemos recibido ningún tipo de denuncia de inconvenientes en la jornada. Decíamos, siendo las 6 de la tarde, el 83% de los habilitados fue a votar. ¿Cómo es este dato respecto a elecciones pasadas, incluso a las nacionales? Bueno, creo que vamos a alcanzar seguramente el porcentaje de habilitados para votar que lo hacen las departamentales y municipales, que generalmente es un poco inferior que en las elecciones de octubre. En octubre creo que fue el 89, 90%, seguramente aquí vamos a estar entre el 85 y el 90 también, así que viene de acuerdo a lo previsto también. Recordar que todavía tienen tiempo para votar aquellos que todavía no fueron. Hasta las 19:30 horas. ¿Cómo es que funciona esto en el circuito? Si llegan 19:25 pueden entrar, pero luego después ya se cierra la puerta y no se permite el ingreso. 19:30 horas se cierran las puertas de los locales de votación. Si a esa hora quedaran electores sin sufragar dentro del local de votación, se puede prorrogar hasta por 1 hora la recepción de sufragios para que estos ciudadanos, y solo ellos, puedan emitir su sufragio. Una vez cerrados los circuitos, ¿cómo sigue la jornada electoral este domingo, incluso en los próximos días? Bueno, a partir de las 19:30 o cuando termine la recepción de sufragios, cada comisión receptora de votos en el lugar, ante la presencia de los delegados partidarios, va a iniciar y va a realizar el escrutinio primario. El escrutinio primario, que es, bueno, contar los votos de la urna, todos los que sean no observados, ¿no? Los votos observados se van a apartar porque esos votos se van a escrutar en el escrutinio departamental definitivo que empieza el próximo martes en las 19 capitales departamentales a cargo de la Junta Electoral de cada departamento. Una vez que esta noche la Comisión Receptora de Votos termine el escrutinio primario, a través de la aplicación de la tableta, lo comunicarán al centro de cómputos de la Corte y se irán subiendo esos datos a la página web para ponerlos en conocimiento de toda la opinión pública. ¿Cuándo quedaría el dato completo? Bueno, cuando terminen el último circuito, termine su escrutinio primario, nosotros no les ponemos una hora de comunicación, ellos irán comunicando a medida que vayan terminando la tarea, pero la experiencia nos dice que antes de medianoche, capaz que bastante antes, ya podemos tener un amplio número de circuitos que han comunicado el resultado. En cualquier caso, lo que vamos a conocer esta noche es un escrutinio, un resultado primario, por eso mismo provisorio, que se va a revisar a partir del martes, como digo, en el escrutinio departamental. La Corte esta noche no va a proclamar ningún resultado, ¿no? Lo único que va a dar es el resultado del escrutinio primario. Más o menos por departamento, ¿se puede tener un estimativo? ¿Cuáles fueron los departamentos en donde más votó la población? Sí, eso lo vamos a saber, sí. A las 15 horas, los departamentos que estaban por debajo del promedio eran Montevideo y Canelones, por ejemplo, y había otros departamentos que estaban por encima, por ejemplo, creo recordar La Valleja, por ejemplo. Bueno, esperemos a las 19:30. Y estas son unas elecciones un poco diferentes a las nacionales, también hay 2 papeletas, teniendo en cuenta que en las anteriores no. Hay 2 hojas de votación donde hay elección departamental y municipal, pero no en todos los circuitos, no en todas las series electorales hay hoja municipal, porque si no hay municipio no hay elección municipal. Y no todos los departamentos están 100% municipalizados. Solamente Montevideo, Canelones, Maldonado tienen el 100% de su territorio municipalizado, con municipios. Pero hay otros departamentos, Flores, por ejemplo, tiene un solo municipio en Ismael Cortinas. Entonces los ciudadanos de Trinidad, la capital departamental de Flores, por ejemplo, van a votar exclusivamente una hoja, que es la departamental. Bueno, muchísimas gracias y buena jornada. Muchas gracias. Agradecemos a José Garchitorena. Caro, si les parece, ahora seguimos con ustedes. Muchas gracias, Vale. Nos vamos ahora al litoral del país. Vamos a saludar a Pablo Blanc, que está en Paysandú. ¿Cómo está todo por allí, Pablo? Bienvenido.
¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para ti, el saludo para todos. Una jornada tranquila en Paysandú, indudablemente, en donde se ha podido sufragar de acuerdo a lo indicado por la Corte Electoral y aquí en Paysandú, de acuerdo a lo que nos han indicado, en más de un 80% hasta el momento. La única salvedad que se hace en cuanto a la situación de normalidad fue lo ocurrido durante la mañana, fundamentalmente, con algunos integrantes de algunas listas que se pusieron muy cerca de los lugares de votación. Pero también hubo algunos inconvenientes con quienes están incentivando a firmar contra lo que es la situación de las empresas de hidrógeno verde, sobre todo la que se va a ubicar muy cerca de Paysandú, en una zona donde, de acuerdo a organizaciones ambientales, no se podría ubicar ninguna empresa en esa zona y por lo tanto comenzó un movimiento para juntar algo así como 15.000 firmas, que son las que tiene que presentar ante la Junta Departamental. Esa fue la única salvedad que se hizo desde la Corte Electoral, pidiéndole a esa gente que no se ubique a menos de 100 metros, no podían estar a menos de 100 metros de donde hay puestos de votación. Después, una jornada muy tranquila en estos momentos en el atardecer aquí en Paysandú, la gente está comenzando a pasear, a dar una vuelta, otros aquí en esta plaza que es la céntrica, Plaza Constitución. Nosotros en instantes vamos a estar ya también donde hay centros de votaciones para ir a medida que comiencen la apertura de los sobres, ir conociendo lo que va a suceder aquí en Paysandú, en donde hay una disputa, obviamente, entre blancos y el Frente Amplio. Hoy lo decían al mediodía en la edición de Subrayado, Nelson Fernández, ha sido Paysandú un lugar en donde se ha en los últimos años sucedido tanto blancos como frentistas al frente de la Intendencia. Lo que habrá que aguardar qué sucede, lo que significa este acto electoral de este domingo. Lo cierto es que por ahora es todo calma. Aquí en Paysandú la expectativa está en los distintos centros de donde están tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto a la espera, después de 20 y 30, de ir conociendo los primeros resultados de lo que sucede en esta contienda electoral. En instantes retornamos aquí en Paysandú con más novedades de lo que sucede por esta zona del litoral. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Vamos a seguir en el litoral, donde de alguna manera hay un escenario de una competencia más reñida. Nos vamos a Fraiventos ahora con Daniel Rojas para que nos cuente cómo ha sido esta jornada. Daniel, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Caro? Qué gusto de saludarte. Bien, una jornada espléndida de sol, de temperatura muy agradable, muy disfrutable, sobre todo para aquellos que han venido de otros lugares, como sucede en cada elección que es obligatoria, a su pago, a su ciudad para votar. Aprovechan el resto del día para estar con su familia, para conocer lugares, para visitar amigos. Y bueno, vamos a ver cómo van las cosas por aquí, Carola, como bien lo decías, en un circuito 23, donde el porcentaje de votación, le voy a preguntar al facilitador y después a la presidenta de mesa, ¿cómo vienen por aquí? Bueno, en este momento estamos en un 88,4% y todavía queda mucho, queda una hora y pico, o sea que se podría llegar a un porcentaje muy alto de votación. Cosa que bueno, es bueno para la elección del intendente municipal, ¿no? Todo en orden, sin ninguna anomalía. Sin ninguna de ningún tipo. El cuarto secreto estuvo siempre ordenado, los delegados entran a cada momento, prácticamente miran porque no ha habido desparramo de listas que... Hay faltantes que a veces sucede, tampoco nada. Nada, ni cambios de lugares, ni nada. Por suerte, una jornada ejemplar. Bien. Paola Bertiná, escribana, presidenta, ¿cómo le va? Muy bien, secretaria. ¿Votos? ¿Cuántos votos? 359 acaba de entrar. ¿En total de? 405. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por aquí vamos a estar en la sede de Teletón, Carolina, llevándote toda la información de una elección en un escenario que aparece muy competitivo. Eso es lo que han dicho las encuestas en lo previo y de eso vamos a estar hablando en minutos nada más. Ahora volvemos contigo. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Y hablando de escenarios competitivos, nos vamos a Rocha, donde también hay un final abierto. William de Aluto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas noches, Carolina. Así es, realmente hay incertidumbre en nuestro departamento porque realmente lo que es la población en general no se ha manifestado demasiado. Más les digo, en este momento están circulando muchos vehículos aquí en el centro de la capital departamental y no vemos banderías como en otros años o festejos. Muy tranquilo, realmente hay movimiento, la gente salió a recorrer en este día, pero sin manifestarse. Eso es algo que está marcando la diferencia en esta elección aquí en nuestro departamento, como se lo decíamos, más principalmente en la capital departamental. Aquí teníamos habilitados para votar 66.185 personas, un aumento en el padrón electoral de 3.158. Este aumento se dio principalmente en las zonas costeras, allí en La Paloma o Barra de Chuy, fueron los dos lugares que más incrementó por lo que fue el pasaje de credenciales, el traspaso de credenciales desde Canelones y Montevideo. Pero en esta tranquilidad que se está desarrollando también podemos observar cómo los distintos grupos políticos ubicados aquí en la Plaza Independencia pueden estar conviviendo tanto de un partido como de otros sin ningún tipo de problemas, y esto hace entonces a la vida democrática que hoy, como decíamos, es una fiesta que la estamos disfrutando todos y esperando entonces el momento del escrutinio para dilucidar lo que es esta contienda electoral que, como decíamos al principio, hay mucha incertidumbre porque, bueno, las encuestas y lo que se venía viendo de días atrás es que es muy pareja la elección entre el Frente Amplio por parte del ex intendente Aníbal Pereira y por el Partido Nacional el ex intendente Alejo Umpierres. En minutos estaremos con más información para todos ustedes de lo que acontezca aquí en nuestro departamento. Muy bien, William, muchas gracias. Volvemos al litoral del país, al departamento de Salto. Allí está Hugo Lemos. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. ¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes para vos. Con una temperatura que está quedando fresquita ya el día. Estuvo calentito en la tarde, sin embargo ahora ya empezó a hacerse sentir este otoño que está entrando con algo de fuerza. Te cuento que en Salto hay 104.000 habilitados, 281 circuitos, 257 son en la zona urbana. La urna más lejos está a 180 kilómetros de acá, donde votó el actual delegado de Salto Grande, Elvio Machado, que vivía por lo menos en el interior del departamento. Aquí se prepara el escenario entre la coalición republicana y el Frente Amplio. Hasta ahora no hay una tendencia clara, pero lo que sí hay es muchísimo movimiento que comenzó desde el mediodía de forma inusitada y sin interrupción hasta el momento, donde después de las 4 de la tarde ese movimiento se ha incrementado. A las 3 de la tarde había votado el 60% de los habilitados para votar, de los 104.000 personas. Sin embargo, la Corte Electoral, la Oficina Electoral Departamental, dice que ese número puede aproximarse al 85%, entre el 85 y el 90% podría ser el número final. Estamos ahora en un punto concéntrico donde estamos frente a la Universidad Católica, a una cuadra de la Universidad de la República y enfrente al Liceo Departamental, donde solo en estos 3 edificios hay 20 circuitos. Vamos a ver qué pasa aquí porque hay un movimiento muy importante en esta zona y estamos viendo cuál es la situación. Ya votaron todos los candidatos, los 5 candidatos a intendente. Recordamos que Salto tiene 2 por la coalición republicana, que son Carlos Albizu y Marcelo Malaquina, Partido Nacional y Partido Colorado respectivamente, y 3 del Frente Amplio, Álvaro Lima, Ramón Fonticiella y Gustavo Chirif, que son los que están tratando de mantener el gobierno departamental, que está en manos de la coalición de izquierdas desde el año 2015, y bueno, y que ahora están tratando de mantenerse en el gobierno 5 años más frente a esta herramienta de la coalición republicana que también genera un escenario distinto y diferente y que es muy observado desde la política nacional para ver si esta herramienta como tal funciona para las próximas elecciones. Pero vamos a seguir ahora trabajando, nos vamos a algunos de los circuitos, vamos a seguir viendo cuál es el movimiento y en los próximos minutos volveremos con ustedes para poder brindarles más información.
Muy bien, Hugo, muchas gracias. Allí precisamente desde Salto Hugo nos contaba, ¿no? Este debut, este estreno de la coalición republicana en ese departamento, ¿no? Hasta ahora se había aplicado la herramienta del lema en Montevideo y en Canelones, ¿no? Gerardo, ese ha sido uno de los cambios que de alguna manera denotan la disputa del poder territorial en algunos departamentos.